Sí, hoy nos adentramos en un tema complejo, casi sombrío. Es como una autopsia política. La caída de Muammar el-Gaddafi y la desintegración de Libia. Sí, Nuestro objetivo es entender las dos caras de una historia que a menudo se simplifica demasiado. claro. Por un lado, la de un régimen autoritario que duró 42 años, brutal en su represión. Sin duda. Y por otro, la de un Estado que, funcionaba, que proveía a su gente y que colapsó por completo tras la desaparición de su líder. Exacto. Tenemos sobre la mesa una serie de textos analíticos, datos económicos, recuentos históricos, y todo dibuja un panorama lleno de contrastes. Y nos lleva a la pregunta central de hoy. A ver, ¿La caída de Gaddafi fue una liberación o fue, más bien, el desmantelamiento de una nación? Vamos a desglosar esto. es que el caso libio es paradigmático. Nos obliga a confrontar una dicotomía muy incómoda, ¿Cuál? la que existe entre el orden autoritario y la libertad. Bueno, la libertad caótica. Nuestro análisis se va a centrar estrictamente en los hechos que presentan las fuentes. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Exacto. Cómo era el país antes, qué provocó la caída y cuál es la realidad innegable de hoy. No se trata de justificar a un dictador, para nada, sino de entender las consecuencias de su desaparición. Sí, y esa dicotomía es la que hace que este análisis sea tan complicado. No hay buenos ni malos claros. Así que, para entender el colapso, empecemos por lo que se derrumbó, que era exactamente la Libia de Gaddafi. Porque los datos económicos de las fuentes, pintan un cuadro que sorprende. Totalmente. Durante décadas, Libia tuvo el PIB per cápita más alto de África. El más alto. El más alto. La nacionalización del petróleo en los 70 le dio al Estado un control absoluto sobre una fuente de ingresos descomunal. Pero lo fascinante aquí no es solo la riqueza, sino cómo se usaba. Las fuentes describen una especie de contrato social muy deliberado. O sea, no era solo un Estado benefactor, era una estrategia. Lo que se desprende del material es que Gaddafi no solo repartía la riqueza del petróleo, sino que creaba una dependencia total del ciudadano hacia el Estado. Exacto. Te doy casa, salud, educación, y a cambio me das tu lealtad y tu silencio. Era un pacto faustiano a nivel nacional. Las fuentes lo detallan. La educación universitaria y la atención médica eran completamente gratuitas y de una calidad razonable para la región. Ajá. Si un ciudadano necesitaba un tratamiento que no estaba en Libia, el Estado le financiaba el viaje y el tratamiento fuera. La electricidad y el combustible eran, prácticamente regalados. Casi gratis. Comprar un coche era accesible y el Estado daba a las parejas de recién casados el equivalente a unos $50,000 para su primera vivienda. Y luego están los proyectos de infraestructura. Se menciona constantemente el Gran Río Artificial, una obra faraónica. Es que era más que una obra, era el símbolo de ese poder. Un proyecto de miles de millones de dólares para extraer agua de acuíferos bajo el Sáhara y llevarla por miles de kilómetros de tuberías a las ciudades costeras. Como Trípoli y Bengasi. Exacto. Gaddafi lo llamó la octava maravilla del mundo. Y en cierto modo lo era. Garantizó el agua potable y la agricultura en un país desértico. A esto se sumaba una estabilidad interna que hoy parece una utopía. ¿A qué te refieres? Las fuentes describen una criminalidad bajísima, prácticamente cero deuda externa y un Estado con control absoluto de su territorio. Hay una frase en el material que, según los autores, resume la percepción de muchos libios de esa época. No éramos libres, pero vivíamos bien. Es una frase demoledora. Muchísimo. Y el contraste con la Libia actual que describen los informes no puede ser más brutal. Es un abismo. Libia hoy es la definición de un Estado fallido. Un mapa en nuestras fuentes muestra el territorio fracturado, con al menos 2 gobiernos rivales. Uno en Trípoli, otro en el este. Sí, uno en Trípoli, reconocido por la ONU, y otro en el este. Y una constelación de milicias armadas que controlan ciudades, puertos y, lo más importante, los campos petroleros. Cada facción lucha por su pedazo del pastel. Y el colapso económico es total. Total. La corrupción ya no está centralizada en una élite. Ahora es un saqueo generalizado y caótico. Y en medio de todo eso, el desastre humanitario. El país se convirtió en una autopista para el tráfico de armas y, sobre todo, de personas. Las fuentes documentan algo que parece de otro siglo.
La aparición de mercados de esclavos modernos, donde migrantes subsaharianos son comprados y vendidos abiertamente. Es terrible. La seguridad, el agua, la electricidad, todo lo que antes se daba por sentado, ahora es un lujo intermitente. La estructura unificada del país, pues, simplemente se evaporó. Se pasó de un Estado autoritario pero funcional a la ausencia casi total de Estado. Y ese es el eje de todo el análisis. La estructura, por opresiva que fuera, desapareció y no había nada con qué reemplazarla. Es un sistema de contradicciones extremas. Un país con el PIB per cápita más alto de África, pero sin libertad de prensa. ¿Cómo se sostiene algo así por 42 años? Supongo que todo recaía en una sola persona. Exacto. Y para entender el colapso hay que entender al arquitecto, Muammar el-Gaddafi. Llegó al poder en 1969, con 27 años, a través de un golpe de Estado incruento. Sin sangre. Sin sangre, sí. Derrocó a la monarquía pro-occidental del rey Idris. Y su primera medida fue simbólica y contundente: expulsar las bases militares británicas y estadounidenses. No se nombró a sí mismo presidente, sino guía de la revolución. Aquí es donde se pone realmente interesante. Creó su propio sistema político, la Yamahiría, que se traduce como Estado de las Masas, y lo basó en su famoso Libro Verde. Ajá. En teoría sonaba casi utópico. Una democracia directa, sin partidos, donde el pueblo ejercía el poder a través de comités populares. Una tercera vía entre capitalismo y comunismo. Una teoría muy seductora en el papel. Pero la realidad, como detallan las fuentes, era una fachada. En la práctica, la Yamahiría fue un sistema de poder absoluto, concentrado en su figura y en un círculo muy cerrado de leales. De su tribu y su familia. Exacto. Era un sistema diseñado para anular cualquier forma de oposición organizada. Y esto nos lleva directamente a la cara oscura del régimen: la represión sistemática. No había elecciones reales, ni partidos políticos, ni prensa libre. La disidencia era aplastada sin piedad. Las fuentes hablan de cárceles secretas, del uso rutinario de la tortura. Y de ejecuciones de opositores como herramientas de Estado. Y hay un ejemplo que los análisis citan como el más brutal de todos: la masacre de la prisión de Abu Salim en 1996. Es un episodio escalofriante. Tras una protesta de los reclusos por las condiciones, el régimen respondió con una masacre. Espera, más de 1.200 presos políticos fueron asesinados a sangre fría en cuestión de horas. Es una cifra que cuesta procesar. Es inimaginable. No es represión, es un acto de exterminio. Y era un mensaje. El miedo no era un efecto secundario del régimen, era la herramienta principal de gobierno. Demuestra que ese contrato social del bienestar tenía un precio altísimo. Claro. Si te mantenías al margen de la política, vivías razonablemente bien. Si te oponías, el sistema te destruía. La corrupción que mencionamos antes también existía, claro, pero estaba controlada desde la cúpula. Era un reparto de privilegios, no el caos de hoy. Exacto. El Estado funcionaba como una estructura piramidal, con él en la cima. Era el arquitecto y el único pilar de todo el edificio. Y en 2011, ese pilar se derrumbó. Pero las fuentes coinciden en que no fue por una sola causa, sino por una tormenta perfecta, la convergencia de varios factores. El primero fue sin duda el desgaste interno. 42 años de poder absoluto es mucho tiempo. Había una nueva generación, una población muy joven que no había conocido otra cosa, pero que gracias a Internet veía el mundo. ¿Y no tenían canales de participación? Ninguno, ni esperanza de cambio. A eso se sumaban tensiones regionales históricas que el régimen nunca resolvió, especialmente el resentimiento en Bengasi, en el este, que siempre fue un foco de oposición. Luego vino el segundo factor, el propio Gaddafi. Cuando estallaron las protestas en Bengasi, en el contexto de la primavera árabe, su reacción fue un error estratégico garrafal. Completamente. En lugar de ofrecer alguna concesión o diálogo, su respuesta fue la fuerza bruta y una retórica incendiaria. Sus discursos televisados son tristemente famosos. Sí, lo recuerdo. Amenazó con perseguir a los rebeldes calle por calle, casa por casa, armario por armario, y los llamó ratas a las que había que limpiar. Al prometer un baño de sangre, le sirvió en bandeja a las potencias occidentales la justificación moral que necesitaban para intervenir. Perdió por completo el control del relato internacional. Y eso nos lleva al tercer,
y, según todos los análisis que tenemos, el factor decisivo, la intervención extranjera. Sí. Las fuentes son muy claras en este punto. La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU autorizaba una zona de exclusión aérea y tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. Sí. Pero lo que pasó después fue mucho más allá. La resolución se convirtió en un pretexto para una campaña de cambio de régimen. La OTAN, con Francia, el Reino Unido y Estados Unidos a la cabeza, no actuó como un árbitro neutral. Para nada. Los datos son contundentes. Se lanzaron miles de ataques aéreos. No solo impidieron que la aviación de Gaddafi volara, sino que bombardearon sistemáticamente sus tanques, su artillería, sus centros de mando. Toda su infraestructura militar. Toda. Y al mismo tiempo se proporcionó apoyo logístico, armas e inteligencia a los grupos rebeldes, que eran, una amalgama de milicias dispares, algunas con agendas islamistas, sin un mando unificado. Entonces, las fuentes mencionan el desgaste interno y los errores de Gaddafi, pero ¿realmente hubieran sido suficientes? Me cuesta creer que el régimen hubiera caído solo por protestas internas después de 42 años de control absoluto. Es la pregunta clave, y los análisis son bastante unánimes al respecto. Probablemente no. El factor determinante, el que inclinó la balanza de forma irreversible, fue la intervención externa. Ajá. Los rebeldes en el terreno estaban siendo derrotados antes de que comenzaran los bombardeos de la OTAN. La intervención destruyó la capacidad militar del régimen. La conclusión que se extrae del material es contundente. Sin esta intervención militar, es muy poco probable que el régimen hubiera caído. El final de Gaddafi, en octubre de 2011, en su ciudad natal, Sirte, es un reflejo de todo este proceso. Los recuentos que tenemos son extremadamente gráficos y describen una escena que no fue un acto de justicia, sino de pura venganza. Fue capturado vivo después de que un ataque aéreo de la OTAN destruyera su convoy. Cayó en manos de milicianos, no de un ejército regular, ni de una autoridad constituida. Claro. Fue golpeado, apuñalado con una bayoneta, humillado públicamente y finalmente ejecutado de un disparo en la cabeza. Y todo fue grabado con teléfonos móviles y difundido al mundo en minutos. El simbolismo de ese hecho es brutal y definitivo. Su ejecución extrajudicial a manos de una turba fue la prueba final de que el Estado y el monopolio de la ley habían dejado de existir. Exacto. En ese momento no había una institución capaz de juzgarlo. Exacto. Su muerte no representó una transición ordenada. Fue el acto fundacional del caos que vendría después. Al eliminar al hombre que era el eje de todo el sistema, no solo cayó un dictador, cayó toda la estructura del país. No se pensó en el día después. Para nada. Se derribó el edificio sin tener los planos, ni los materiales, ni los arquitectos para construir uno nuevo. Libia no fue liberada, fue desmantelada. Y esto plantea una pregunta que va mucho más allá del caso libio, una que los documentos parecen susurrar entre líneas. ¿Pueden las democracias liberales como las conocemos en Occidente funcionar o ser impuestas en sociedades con instituciones estatales muy débiles? Y donde las lealtades tribales o locales son más fuertes que la identidad nacional. Exacto. La experiencia libia sugiere una respuesta muy pesimista. La imposición de una libertad abstracta, sin un Estado funcional que la respalde y garantice el orden, conduce directamente al caos. Se destruyó el orden existente. Sí, opresivo y brutal, pero se destruyó sin un plan viable para construir uno nuevo. El resultado es una guerra de todos contra todos. Entonces, ¿qué significa todo esto? El análisis de hoy nos deja una imagen compleja y profundamente trágica. Por un lado, un dictador responsable de crímenes atroces. Sin duda. De anular las libertades de su pueblo durante 4 décadas. Pero por otro, su ausencia dejó un vacío que resultó ser aún más destructivo para la vida diaria de la mayoría de la población. Mucho más. La Libia de hoy, como indican todas las fuentes, es formalmente más libre, pero es incomparablemente más violenta, más pobre y más inestable que la Libia de 2010. Gaddafi gobernó con miedo, pero su caída dio paso al gobierno de la ruina. Se destruyó el régimen sin ningún plan para construir el país. Y el resultado es un Estado fallido que, más de una década después, sigue pagando las consecuencias.
una herida abierta en el norte de África. Y con esto dejamos una reflexión final. Una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de Libia y que los hechos nos obligan a plantear. A ver. ¿Qué es más peligroso? ¿Vivir bajo un Estado autoritario o vivir sin Estado?